Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya tenemos en el set a nuestro invitado, que es el escritor peruano Mario Suárez Simic, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. Mario, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme, Edwin, Luis Felipe. Encantado de hablar con ustedes y a su disposición. Bueno, Mario, me da pie de alguna forma esta denuncia de Ríos Canales para hablar de tu libro, porque hay también un abogado, personaje que se apellida Canales, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decirte es que hay un talento innato en este libro que has publicado porque te atrapa. Es decir, una narración muy buena, ¿no? Y lo que te preguntaba un poco antes de comenzar el programa era ¿qué tanto de ficción o realidad hay en esta historia? Porque me la creo, me la estoy creyendo. Esa es la idea de la narrativa y de la novela, que te la creas. En realidad, tendría que desmantelarla para decirte qué puede ser una verdad histórica o qué es ficción 100%. Está todo mezclado como si fuera una realidad que es la ficción. Ahora, es ficción. Ahora, el Carnaval de los Espíritus, que es esta publicación, acá lo tengo gracias a Mario, empieza muy potente, con un secuestro, ¿no? Un corte, digamos, policial, una especie de novela negra, pero que hay en medio de todo esto también un partido de fútbol, Perú-Uruguay, y en la historia Perú ha ganado. La realidad es que no ganamos ayer, ¿no? Pero en esta historia Perú ha ganado 2-1, celebran las calles, a este tipo que lo secuestraron, lo meten al baúl de un auto y pide auxilio, pero nadie lo escucha porque la algarabía de la celebración de la hinchada peruana obviamente desaparece los gritos de auxilio, pues, ¿no? Claro, la historia está contada desde el inicio del el primer campeonato sudamericano que ganamos nosotros y que acabamos ganándole a Uruguay 2-0, y acaba en el domingo de carnaval de febrero, que son 2 o 3 semanas después. Todos los sucesos policiales o toda la novela sucede entre esa época, y hay un caso que se sigue que va a desembocar en otro caso que es totalmente diferente, que es, digamos, la vuelta de tuerca de la novela, ¿no? O sea, el lector está pensando que está leyendo una novela policial hasta que se da cuenta de que es otra cosa, ¿no? De que hay otra vuelta de tuerca. Claro. Lo que pasa es que no se puede decir porque les malogro el final a los lectores. No, claro, no, tampoco es contar toda la historia, claro. No, para nada, que descubran esto. Pero también hay una cosa que me gustaría que te lo comente Luis Felipe. Tú fuiste parte de una organización, de un gran debate, digamos, una polémica, ya que hablamos de polémica del fútbol, que ocurrió en España, ¿no, Luis Felipe? ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos este tema que en realidad fue mediático. Estoy hablando, creo que en el año 2005, ¿no? Sí. Surgió una especie de contienda o de batalla de escritores de diferentes vertientes, entre comillas. Sí. Vamos a decirlo, pues le pusieron esa etiqueta, ¿no? La pelea o batalla entre los criollos y los andinos, ¿no? Claro. Sí. Encabezado por los grupitos de, vamos a decirlo, los de Lima. Bueno, Fernando Ampuero, Alonso Cueto, por ahí está Willy Niño, no sé si me olvido de alguien, bueno, Toño Cisneros paraba con ellos también. Y el otro grupo, básicamente creo que era Osvaldo, ¿no? Reynoso y Miguel Gutiérrez, que ya no están con nosotros, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Estos grandes escritores. Grandes escritores, sí. Sí, hicimos un congreso que empezó siendo pequeño y acabó siendo un gran congreso. Se reunieron en Madrid cerca de 100 y pico de escritores, ¿no? Tuvimos que... Claro. Nos tuvieron que dar adelantar para la inauguración el nuevo auditorio de la Casa de América. En Madrid. Y la intención era sobre todo que los mismos escritores, sobre todo los otros escritores, los no reconocidos por el sistema, tuvieran conciencia de que existían, ¿no? De que una de las cosas que dijo Mario Vargas
cuando vio a este chico, ¿Jeremías? no, Ah, más antiguamente. es el de Guerra a la Luz de las Velas, ¿Daniel Alarcón? Alarcón, Daniel Alarcón. ¿no? Cuando vio Alarcón dijo, no imaginé que hubieran escritores tan insultantemente jóvenes, ¿no? O sea y me acuerdo Espaldarazo era sí, eso. fuimos a visitar en ese momento a la jefa de la Biblioteca Nacional de España, porque juntamos libros para hacer una donación, porque la Comunidad de Madrid ayudó económicamente a la organización y en colaboración pues hicimos una recolecta de libros, juntamos un montón de libros, ¿no? Entonces cuando le dijeron que iba a venir la delegación peruana, la señora pensó que eran 4 o 5, porque nos dijo hace 15 días había habido un congresito de escritores argentinos y vinieron 4 o 5. Nosotros llegamos con casi 200 o 300 kilos de libros, sin contar revistas. Entonces la directora tuvo que mandar a abrir un local, mandó comprar vino, mandó para recibirnos a todos, ¿no? Entonces salió muy bien. Ahora, ¿qué salió en el asunto? Para mí en un primer momento una confrontación de las cuales todavía la gente no era absolutamente consciente, ¿no? Lo que sí sirvió es, por ejemplo, para que el grupo de escritores mediáticos supiera de que el comercio puede decir que Juanito es el mejor escritor después de Faulkner, y es un problema de los accionistas del comercio, ¿no? O en Luces, o puede decir, o tener el premio Luces, y es un problema que queda es su tinta, es su papel, y es un problema con sus socios. Pero cuando hay un sol de dinero público, están obligados a la pluralidad. Exacto. ¿No? O sea, no pueden partir algo que no es suyo, ¿no? Claro. No es algo, es el dinero de todos. Eso es una de las cosas que la que sirvió, sí. Es importante lo que acabas de mencionar, Mario, porque creo que las polémicas, dentro de todo, tienen que generar cambios, ¿no? Y en ese sentido, pues se puso el dedo en la pus sobre esa marginación contra los escritores de otras provincias, de otras ciudades, que no aparecen en los medios, y eso es hasta ahora. Ojo. Entonces, la otra gran polémica que conversábamos la otra vez, de repente ha sido lo que ha pasado con estos escritores que fueron desembarcados del avión a Guadalajara. De alguna forma también se puso en evidencia que una camarilla, año a año, eran elegidos para viajar solamente ellos. ¿Y qué pasa con los escritores del Amazonas, ¿no? Del norte del Perú? Exactamente a eso nos referimos. Yo creo que el Congreso de Madrid es el antecedente, o esto es la consecuencia de la toma de conciencia con respecto a que ellos pueden ser auspiciados por el comercio, pueden tener sus editoriales, y no es problema nuestro, ¿no? Es problema de sus accionistas y si venden, ¿no? Pero en cuestión de dinero público, de representación del Perú, ellos no tienen ni voz ni voto, están a la disposición como cualquiera de los otros. Y eso es parte de las camarillas que ustedes han estado hablando hace unos minutos, ¿no? Que lleva enquistado hace mucho tiempo aquí, y que no solamente es eso de los viajes, sino son las impresiones de libros, el plan lector y todo ese tipo de cosas que se la llevan los de siempre, ¿no? Ahora, afortunadamente, ese suceso, esa pugna que hubo, que develó una serie de prácticas, ¿no? Una serie de modalidades, sirvió también para que de alguna manera se democratice las alternativas literarias que tenemos en todo el Perú. Porque es cierto, las ferias de libros, los lugares donde vendían libros, por ejemplo en el centro de Lima, etcétera, ya estaban provistas de más títulos de escritores de regiones. Claro. Y antes de eso probablemente no tenían mucha oportunidad. Entonces sirvió para eso. Pero hay otro detalle. Ya el tiempo no ha pasado en vano. El comercio en estos momentos no tenía el renombre que tenía antes. Es decir, estos premios Luces, las reseñas que a veces publican en la página, en la sección Luces, etcétera, no necesariamente ya la gente las lee.
Los escritores saben posicionar sus títulos a través de las redes y la gente está leyendo escritores de Amazonas, de Huancavelica, de Ayacucho. Es decir, hubo un cambio favorable. Sí, y no solamente no es que no los lean, sino que los cuestionan. ¿No? Ya cuestionan, han descubierto el autobombo crítico y el sistema endogámico que tienen para hablar de literatura, ¿no? Y por supuesto, en muchos casos el premio Luces es un premio desvalorado, ya, ¿no? Nadie se orgullece de sacar el premio Luces. Pero inclusive ahora todavía. Inclusive en el momento en que se gestó el título de criollos y andinos no le hacía caso, porque tú, por ejemplo, acabas de hablar de Osvaldo Reynoso y Miguel Gutiérrez, a los cuales no podemos llamar andinos, en el sentido andino que se le conoce. Yo no soy un escritor andino, pero tampoco soy criollo como ellos, ¿no? O sea, ni tampoco quiero serlo, ¿no? Entonces, en el momento en que se hace el Congreso de Madrid, ya la narrativa peruana había dado un vuelco, ¿no? O sea, ya no hay escritores de provincia, ya no hay literaturas regionales, o sea, hay literatura regional en el sentido de que el crítico que puede hacer un trabajo y organizar una producción, ¿no? Pero, por ejemplo, Sandro Bosio, que es un ejemplo, ¿no? Escribe una novela del siglo XVI que sucede en el Callao y él es huancaíno. O sea, ya los escritores peruanos no tienen región. Luis Fernando Cueto escribe una novela sobre Ayacucho. La gente se mueve. Dante Castro escribe desde las selvas hacia la costa. Todos los escritores tienen una movilidad. Ahora ya no existe esa literatura regional con la cual la crítica de Lima ha denostado como provinciano, como arte narrativa menor. Ya eso se acabó hace mucho tiempo y tienen miedo de eso, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo cuando escritor piurano, el de Chicha, Vega Seminario, escribe sus cuentos, él pone cuentos peruanos. Evidentemente es un escritor realista y va a escribir sobre Piura. Claro. Él no quería ser costumbrista y toda la literatura, toda la crítica de Lima lo trató de costumbrista. Y cuando en el mismo caso, el de La Llama Blanca, el autor de La Llama Blanca, el de los cuentos, a ver si me viene el nombre, pone escribe su Ventura García Calderón. Cuando Ventura García escribe sus cuentos que son de la selva, de la sierra, y pone cuentos peruanos, claro, todo el mundo lo identifica como peruano, pero ¿por qué es Ventura García Calderón? ¿Qué diferencia hay entre Seminario y Ventura García Calderón? Ninguna. Claro. Ahora, Mario, en esta polémica que nació en Madrid en el 2005, después estamos hablando de una gran polémica en el Ministerio de Cultura, en Lima, creo que ha existido una especie de carga de racismo, porque si revisamos un poco los elegidos, de alguna forma, que viajaban, la mayoría vivía en Miraflores, San Isidro, Surco. Era una especie barrial de la clase acomodada que iban a tener todo pagado para viajar a Guadalajara. Ahora, por otro lado, también en ese momento estuvo un ministro de Cultura como el ministro Ciro Gálvez, curiosamente un andino, ¿no? Completamente buscando poner fin a esto, y eso le costó, puede ser maltratado, pero lo que la gente le reconoce al Runa Ciro Gálvez es que se atrevió a cortar eso, y creo que ha dejado como un antecedente claro para que esas cosas no se vuelvan a repetir, y creo que ningún ministro ya se va a atrever a firmar y armar su propia lista de amigos. Claro, sí, eso ya ha quedado claro. O sea, ya la gente sabe que cuando hay dinero público le deben explicaciones. Todo lo que se haga con dinero público tiene que ser razonado, expuesto y aprobado,
¿no? No puede, no, esto no es una agencia de viajes de un grupo o de una agencia. Lo mismo pasó con lo de Madrid, con una cosa que quisieron organizar en Madrid. Y al final era todo un grupo de escritores de las editoriales que ni siquiera son peruanas, ¿no? Y querían dar una visión de la literatura peruana, ¿no? Entonces, esa es la semilla que tuvo el Congreso de Madrid, ¿no? Un congreso importante. Vale, pero yo te quería preguntar algo. Hay un tema que también es innegable, es decir, los escritores, mal que bien, forman sus grupos, a veces es inconscientemente. Te juntas con un grupo de amigos escritores, te vas a tomar un café, conversas sobre lo que están escribiendo, se pasan los manuscritos, y sin querer se va formando también un grupo cercano, que se identifican de repente con una temática, con un modo de escribir, con una forma de ver el oficio literario. Eso sucede en la capital y sucede en otras regiones. El tema es que hay muchos grupos que están, no divorciados, pero están un poco aislados entre ellos y solamente se podrían juntar en un festival, en una feria de libro, pero se observan desde lejos y no hacen muchos vínculos. O sea, eso también sucede en el mundo de las artes plásticas, en el mundo de la música, pero en el mundo de la poesía parece que es un poco diferente, ¿no? Se juntan más. En el mundo de la narrativa yo creo que es totalmente diferente. O sea, tú juntas a 100 poetas peruanos y tienes una masacre, ¿no? O sea, se matan entre ellos, ¿no? En cambio, en Madrid convivieron todos bien, porque en la narrativa no hay temas, no existen temas predominantes. Yo conozco gente... tengo mucha afinidad, por ejemplo, con Alexis Iparraguirre, que hace novela ficción, pero coincidimos en nuestro concepto de la literatura, y él escribe ciencia ficción, yo escribo novela histórica. Entonces, en lo que es estrictamente la narrativa, evidentemente hay grupos que van cambiando y que se van uniendo, pero el nexo, lo que los define es lo que los une, el criterio que los une, ¿no? O sea, yo tengo amigos con los que estoy, por ejemplo, políticamente y diametralmente opuesto, pero que nos llevamos muy bien porque tenemos una misma sintonía hacia determinadas cosas narrativas. Entonces, es más difícil. Fíjense que el único grupo, o los únicos grupos, entre comillas, aunque Colónida no lo era exactamente de narradores, ¿no? Los únicos grupos es Colónida y narración. No ha habido narración. En cambio, ha habido una cantidad de grupos poéticos, ¿no? Es más difícil, los narradores conviven y son mucho más tolerantes porque nos reconocemos en la diversidad. Nos reconocemos en la diversidad. ¿Y en provincia de Orcopata no entra también como dentro de la narrativa, como grupo narrativo? No, pero Orcopata es mucho más que eso, es un Colonia del Sur. Claro. O sea, implica más cosas. O sea, no es como narración, que tiene un concepto de la narrativa y tiene una propuesta. Casi es un manifiesto tipo poético, ¿no? O sea, se debe hacer así, se debe hacer así. Y aún así son totalmente diferentes. O sea, si tú ves a Miguel Gutiérrez, a Osvaldo Reynoso, a Antonio Gálvez Ronceros, son totalmente, no tienen en común más que el sentido de que hay que darle a la literatura y a la narrativa en este caso, ¿no? Mario, revisando y leyendo tu libro, hay una cosa que no se encuentra normalmente en los escritores jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 30, 40 años, ¿no? Acá, por ejemplo, hay trabajo de investigación y hay chamba, como se dice, ¿no? Se trata de alguna forma de ser lo más posible verídico, que se apegue a la realidad de ese momento, que esta novela está enfocada en los años 30, ¿no? Y obviamente has tenido que revisar material de esa época para que un poco te ayude a construir esta historia. Entonces, lo que yo noto en la actualidad es que muchos escritores escriben tonterías, escriben de ellos mismos, y después esas tonterías son aplaudidas por tontos. Es una especie tan ridícula
y es un fenómeno que no entiendo, ¿no? Y culpa de estas tonterías que se publican es también de medios como El Comercio, porque El Comercio durante muchos años nos ha estafado recomendándonos libros malísimos. Eso es una estafa que por lo menos alguien que tiene costumbre de leer se da cuenta rápidamente, ¿no? Entonces, ahora existen las redes sociales y todo el mundo se marketea. He conocido incluso escritores que tienen 3, 5 cuentas y ellos mismos se comentan, se dan like. Sí, sí. Pero, ¿cómo explicarte este fenómeno por una especie ya de figurar? Es decir, autobombo, masajearse el ego diariamente. Claro. Sí, desde el 80, desde mi generación, donde nadie se atrevía a escribir, porque era una zona muy sagrada. Yo me acuerdo que el único escritor con el que podíamos beber cuando éramos cachimbos era Cromwell Jara. Y Cromwell Jara era el único que decía, estoy escribiendo una novela, y nosotros lo mirábamos así asombrados, ¿no? En cambio ahora todo el mundo ha escrito novelas, es fácil, es que es fácil publicar. Es fácil publicar. Ahora. Antes no. Antes habían 3, 4 editoriales y la nueva era Lluvia, ¿no? Que nosotros empezamos con Lluvia, ¿no? Pero además era toda una chambaza porque tenías que hacer las plaquetas, quemarlas, era todo un... Mejía Vaca, Campodónico. Pero, o sea, ellos no te iban a editar a ti, o sea, tú, por ejemplo, Sukan Wei, que es de los que salió ahí, no iba a ir a Mosca Azul, a Campodónico, pues le iban a decir que no, claro. ¿No? Entonces, tuvo que ser alguien como la gente de Lluvia que empezó a sacar los 80 y ahora pues hay 50.000 editoriales, se publica todo tipo de libros, o sea, desde zombies, fantasía, histórica, todo tipo de novelas. Y por supuesto hay la novela fácil de hablar sobre mí mismo que le llaman autoficción, ¿no? Entonces, claro, no tienes que investigar, ¿no? O sea, tienes que saber tu vida, o sea, tienes que ser muy tonto para no saber tu vida, ¿no? Entonces, pero la narrativa es algo mucho más complejo, ¿no? Es mucho más compleja, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, tengo una novela que sacaré en algún momento, que es un homenaje a Reynoso. Son unos cuentos unidos con personajes que aparecen en diferentes cuentos, como Los Inocentes, ¿no? Y que le da la sensación de ser una novela, un relato completo. Y investigo sobre lo que pasaba en ese tiempo porque no me acuerdo, ¿no? Pero hay otros que escriben de frente, ¿no? Pero la narrativa en mi caso, hay mucha investigación, ¿no? O sea, tomar posesión del tiempo, tienes que tomar posesión del tiempo, claro, para hacer creíble y la historia. Y el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje. Ya que has mencionado a Osvaldo Reynoso, más allá de la verosimilitud, que es un factor importante, ¿no? para la narrativa, en algún momento cuando hemos compartido mesas en algún bar de Lima, él decía, era muy riguroso, ¿no? En el tema del recurso literario, y él decía a los narradores en ciernes, que a veces escuchábamos, daba consejos, ¿no? Como una especie de pedagogía, y Osvaldo decía, la narrativa puede ser narrativa, tú puedes describir una situación, tú puedes hacer un diálogo, pero no puedes abstraerte de lo poético. Inserta poesía o lirismo, claro, en tu párrafo narrativo y vas a ver lo que va a salir. O sea, ¿cómo lo ves como recurso eso? En realidad no es un recurso, es una obligación. O sea, la prosa. El hecho de escribir bien implica eso, ¿no? Implica una aspiración no poética, pero sí un juego en la belleza, exacto, de la palabra, ¿no? Es decir, no decirte eran las 12 y el sol estaba arriba, eso claro, no es narración, ¿no? Permíteme, Mario, sí, leer una pequeña parte de la página 261 del libro El Carnaval de los Espíritus, que fue editado por Ediciones Altazor, que comienza así. Abrí los ojos y me quedé quieto en la cama. Esa era la manera, según mi madre, de recordar lo que se ha soñado. Yo lo había hecho con el abuelo, pero no recordaba las imágenes oníricas.
Estuve un buen rato inmóvil hasta que me di por vencido. Atribuí el sueño a que al llegar anoche encontré el telegrama que el cartero había depositado en el buzón de la reja. En él, el abuelo me agradecía el envío de la encomienda, confirmaba que todo había llegado sin novedad y me avisaba que mi madre había franqueado una carta para mí ayer por la mañana. A ella no le gustaban los telegramas. Era por la costumbre que tenía el abuelo de enviarlos todos como urgentes. Al principio, cuando nos mudamos a Lima, ella se llevaba un susto cada vez que recibía uno porque pensaba que algo grave había pasado en Jauja. Después se fue acostumbrando y al recibirlos me decía mientras lo leía, qué manía tiene tu abuelo con los telegramas urgentes. Qué hermoso. Pero hay una cosa, en esta página también hay mucha nostalgia y hay palabras que muchos jóvenes no conocen, ¿no? Telegrama, que ya no se usa. Claro, sí, ¿no? claro, sí. Sí, esa parte es de mi abuelo, ¿no? La familia de mi padre, mis abuelos son de Jauja. Entonces, y mi abuelo era de telegramas, ¿no? El telegrama era fundamental. Y yo soy de una generación que ha empezado con el telegrama, que ha sabido poner, franquear o comprar una estampilla, hasta la modernidad. Tengo esa suerte, ¿no? O sea, lo he vivido, sé cómo es y todo. Y mi abuelo tenía toda una técnica para llenar telegramas, ¿no? Y escribirlo bonito porque era como se saludaba antes, ¿no? Siempre llegaba, yo me acuerdo en mi cumpleaños, donde estaba, llegaba un telegrama de mi abuelo felicitándome por mi cumpleaños. Había magia en eso, ¿no? Había la magia de la vieja comunicación, igual que las cartas. Ya casi no existen cartas. El género epistolar, ¿te acuerdas que era, el no? género epistolar, que es el género de mi novela de Melgar, ¿no? Que es parte que también era importante, porque antes todo era epistolar, ¿no? Claro, hay que mencionar también que otro de los libros que ha publicado Mario Suárez Simis es El tiempo que muere en nuestros brazos, ¿no? Justamente es sobre Mariano Melgar. Mariano ¿no? Melgar, sí. Sí. Entonces, esa es la ventaja de las antiguas comunicaciones, ¿no? Que tenían otra visión de las personas, te daban otra forma. Escribir una carta o recibir una carta era toda una sensación, ¿no? Yo todavía conservo algunas cartas que me han escrito amigos míos, amigos escritores, pero ya lo que tienes ahora son mails, ¿no? No tienes mail, no tienes Totalmente nada más. distinto, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que también me gusta revisar siempre, la línea final con la que acaba un libro, ¿no? Y la voy a leer, ¿no? La línea final dice, total, ¿qué es la historia política del Perú sin una larga y sangrienta crónica policial? Así acaba este libro que es El Carnaval de los Espíritus, que, repito, me ha gustado mucho, me ha atrapado, me estoy creyendo la historia, pero como dices, es, digamos, una ficción que te confunde con la realidad. Esa es la idea, sí. Dime. ¿Qué tan gratificante y al mismo tiempo qué tan tormentoso es seguir en el oficio de la literatura? A ver, yo he tenido dos grandes maestros, Antonio Gálvez Ronceros y José Antonio Bravo. Y yo aprendí de Bravo una cosa, ¿no? Ser escritor es en esencia más allá del drama de si escribo o no escribo, la página en blanco y todo eso que es, digamos, para la platea literaria, ¿no? Ser escritor es una lucha personal con el lenguaje. Que tú sabes que vas a perder, pero que estás en la batalla, y cada novela no es más que eso, ¿no? Es intentar ser mejor que la otra, ¿no? Y sabes que vas a perder, pero no importa. Es el trabajo de ver hasta dónde puedes dominar algo que de por sí es indominable, ¿no? Entonces, Y qué bonito que te digan, y encaja perfecto contigo, ¿no? Mario, para lo único que sabes es para escribir. Sí, entonces es eso, eso para mí es ser escritor. O sea, yo cada vez que escribo, digo, o sea, yo no voy a publicar algo que sea peor que lo anterior, ¿no? En medio de esas batallas, uno se pelea con las palabras. Sí. Dicen que Quevedo por una coma se amanecía 8 horas para ponerla y sacarla. En esas batallas con las palabras,
¿Ha habido un momento en que la tuviste que perder y te fuiste molesto hasta el día siguiente? Lo que me ha sucedido a mí es que de repente no encuentro la forma, lo dejo, porque tampoco me peleo a la mala, y sueño, y más de una vez he soñado la solución. Me he tenido que levantar a escribir. Jorge Veguita, ¿te Jorge acuerdas? Veguita. El gran librero, nos dijo, hace años, ¿no? Nos dijo de que el mejor amigo en esos casos, porque él también escribía, era irte a tu biblioteca, sacar un libro y leerlo. Y eso te sublimaba y podías regresar a la... Pero a mí los libros me dominan. O sea, yo cuando escribo un libro, yo estoy caminando por la calle o haciendo cualquier cosa, o estoy corriendo en la cinta y me viene la línea que está mal escrita o me viene la palabra que voy a hacer. Todo, Te persigue. Sí, me persigue. O sea, a mí me persigue. Sí, estoy pensando... Nos pasa lo mismo, porque en el periodismo también nos persigue. Pero bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. En serio, qué placentero es conversar sobre literatura, sobre libros, ¿no? Muchísimas Pero bueno, gracias por la entrevista, muy amena, y muy interesante. Yo creo que mencione los dos títulos rápidamente. rápidamente, los libros. Los dos títulos, Sí. ¿no? ¿Y dónde se pueden encontrar? Están en todas las librerías. El Carnaval de los Espíritus está en todas las librerías y El tiempo que muere en nuestros brazos. Cartas así. Perfecto. Bueno, Mario, muchas gracias. Muchas gracias a Esto ustedes. ha sido todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana y lean. Siempre lean. No pierdan esa costumbre. Nos vemos hasta el próximo viernes. Chao.